Vale, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este coloquio y sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que hace hoy, se agradece todavía más la asistencia. Quiero empezar dando las gracias a Gómez Acebo y Pombo por dejarnos prácticamente estrenar este auditorio que ha cambiado completamente de aspecto, con lo cual muchas gracias. Y por supuesto gracias a los dos asistentes, Marian Bascuñán, me ha dado autorización para que la llamemos así, y a Gilles Finkelstein, que ha viajado de París para este Miradas Cruzadas, podemos llamarlo así. Y yo creo que después de estos agradecimientos vamos a entrar directamente en materia. Diálogo tiene por misión promover Europa gracias al vínculo hispano-francés y por lo tanto tenemos por misión promover valores europeos y por lo tanto valores democráticos. En este sentido, hablar de proteger la democracia como un desafío del siglo XXI, traer dos miradas complementarias para reflexionar y aportar valor sobre este tema tan de actualidad y tan importante nos ha parecido fundamental. Vivimos una crisis de confianza, vivimos una crisis de todo tipo, de convivencia, y vamos a ir intentando desgranar pregunta a pregunta, aunque vamos a intentar que esto no sea un debate, o sea, que no sean dos monólogos, sino que vamos a ir haciendo preguntas de forma alternativa. Quiero mencionar que los dos ponentes tienen dos libros de actualidad que han sacado en noviembre. Gilles, que es secretario general de la Fundación Jean Jaurès, y además comentarista y analista político, acaba de sacar este libro que se llama La démocratie à l'état gazeux, la democracia al estado gaseoso, una historia política de 1945 a 2045. Y Marian Martínez Bascuñán acaba de sacar un libro que ha hecho renacer y ha vuelto a poner de actualidad a Hannah Arendt, un libro que se llama El fin del mundo común, Hannah Arendt y la posverdad. Y dicho esto, vamos a entrar en materia. Me gustaría tener una primera pregunta compartida para los dos. Cuando hablamos de proteger la democracia, en el siglo XXI estamos defendiendo unas instituciones, una cultura política o una forma de experiencia compartida del mundo. Gilles, si quieres empezar. Bonjour. Bon, donc c'est moi qui commence. D'abord, je voudrais vous saluer, vous remercier Dialogo et vous dire mon grand plaisir d'être là, parce que quand on publie un livre, le moment le plus précieux, c'est le moment où on vient le présenter et en discuter avec des citoyens. J'ai commencé à le faire en France, un peu partout. C'est la première fois que je le fais maintenant dans un autre pays de l'Union européenne. Je dirais après en Allemagne, en Belgique et dans quelques autres pays. Donc je suis très heureux et puis je suis heureux de partager cette tribune avec Marianne. Je suis heureux aussi du thème, de protéger la démocratie, parce que je crois que c'est notre bien le plus précieux, la démocratie, et qu'aujourd'hui, partout en Europe, et même dans beaucoup de pays dans le monde, on y reviendra, il est attaqué et il est sous tension. Maintenant, je réponds à ta question, Sylvia. Protéger la démocratie, est-ce que c'est d'abord défendre les institutions ou est-ce que c'est d'abord défendre une culture commune? Il y aurait une réponse facile, mais je crois qu'il est vrai quand même, c'est que c'est de défendre les deux. En économie, on parle de biens complémentaires. Un bien complémentaire, c'est deux biens qui n'ont pas de valeur l'un sans l'autre. Une voiture et de l'essence
ce sont deux biens complémentaires. Eh bien, les institutions et la culture démocratique, ce sont deux biens complémentaires. Mais je ne vais quand même pas esquiver la question. Et s'il faut hiérarchiser, s'il faut dire lequel des deux est le plus important, je ne suis pas sûr que j'aurais fait la même réponse il y a quelques années. Mais aujourd'hui, je dirais, sans hésitation, le bien le plus précieux, c'est la culture démocratique, plus encore que les institutions. Et je termine juste cette première réponse pour ne pas être trop long. Je trouve qu'on en a la preuve par Donald Trump. Ce qui se passe aux États-Unis depuis un an montre que dans un pays dans lequel on pensait que les institutions étaient très solides, dans lequel les contre-pouvoirs étaient très solides, eh bien parce que cette culture démocratique, année après année, était devenue moins partagée, eh bien la démocratie est aujourd'hui menacée. Merci beaucoup. Mariam, ¿puedes completar esta respuesta? Sí. ¿O discrepar? Sí. Bueno, en primer lugar, bueno, me gustaría también agradecer la invitación. Para mí es un verdadero placer estar aquí también con Gilles y en este lugar, también contigo, Silvia, y en este diálogo, ¿no? Hispano-francés, porque bueno, nuestras tradiciones llevan siglos conversando, nuestras tradiciones intelectuales, además de compartir frontera, compartimos ahora también muchos problemas, ¿no? Como los que tienen que ver con la democracia. Y bueno, me siento también como en complicidad con Gilles, porque es verdad que yo también presento de alguna manera o acabo de publicar este libro y hay algo curioso siempre con esto, ¿no? Porque mientras lo escribes es tuyo, es una conversación casi contigo misma, pero cuando se publica pues deja de pertenecerte, ¿no? Otros lo leen, lo interpretan y encuentran cosas que incluso tú misma no habías puesto, ¿no? Y eso es bonito, el libro empieza a tener vida propia, ¿no? Entonces espero que esto sea una conversación que siga dando vida a estas reflexiones, ¿no? En cuanto a la pregunta, bueno, yo creo que nos obliga a pensar en varias capas. Mi respuesta sería que podemos empezar por lo más visible, con la idea de las instituciones, con la idea de lo que se ha diagnosticado por los politólogos más prestigiosos que están escribiendo sobre Estados Unidos, sobre la democracia y cómo, bueno, pues el consenso es que las democracias actualmente no mueren tanto por tanques, ¿no? Sino llegan con votos, ¿no? Las autocracias llegan con los votos y se quedan utilizando las mismas herramientas de la democracia y esto es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y también lo que estamos viendo es que el proceso se repite en todas partes. En primer lugar, se polariza, patriotas contra los traidores, de modo que defender al líder se convierte casi en una cuestión de lealtad más que de razón. En segundo lugar, se desprestigia a las instituciones, los jueces son corruptos, los periodistas mienten, las universidades adoctrinan. Entonces, cuando las instituciones pierden credibilidad, pierden también ese contrapeso al poder, ¿no? Que es algo que también estamos viendo en la mayoría de las democracias, pero sobre todo en Estados Unidos. Y la trampa perfecta del populismo es que el desprestigio se presenta como una denuncia democrática, no como un ataque. Es decir, que los jueces son corruptos suena a exigencia de justicia, los periodistas mienten suena a defensa de la verdad, las universidades adoctrinan suena a protección de la libertad de pensamiento. Es decir, nadie dice voy a destruir los contrapesos democráticos, dicen voy a limpiar las instituciones en nombre del pueblo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso nos lleva al tercer paso. El primero era polarizar, el segundo desprestigiar y el tercero reemplazar. Es decir, se reforman las instituciones y se llenan con leales, ¿no? Todo sigue pareciendo democrático, hay elecciones, hay parlamento, hay tribunales, pero el contenido se ha vaciado. Y lo más perturbador, como decía antes, es que los ciudadanos participan activamente de este proceso. Cuando hay un asalto al Capitolio, hace justamente
10 años, cuando fue el año pasado, 5 años, cuando perdió Donald Trump contra Biden. Bueno, pues la gente que asaltó el Capitolio que pensaba estar salvando la democracia, ¿no? Pensaba estar salvando la democracia de un fraude que era inexistente, ¿no? Convencidos de defenderla, pues la estaban desmontando, ¿no? Y esta es la ironía. Pero, como decía Gilles, las instituciones no se sostienen solas, necesitan normas invisibles, de alguna manera, reglas invisibles. Y Ziblatt y Levinsky, que han hablado de cómo mueren las democracias, nos han enseñado de alguna manera la importancia de esos guardarraíles de la democracia. Las normas no escritas, que no están en la Constitución, pero que garantizan la posibilidad de que haya una democracia. La tolerancia mutua, es decir, que tú reconozcas al adversario, que el adversario no sea un enemigo que hay que destruir. Esto está desapareciendo. Se deja de reconocer también la legitimidad del adversario político. Por eso cada vez es más difícil también hacer el traspaso de poderes, ¿no? Porque no hay un reconocimiento de la legitimidad del adversario. Y aquí vuelvo todo el tiempo a Estados Unidos porque creo que es el paradigma de lo que está sucediendo. Y otra cosa muy importante, que es la contención institucional. Es decir, las instituciones tienen poder, pero es prudente que no usen todo el poder. Es decir, se habla de gobernar con una mano atada a la espalda, ¿no? Tú tienes prerrogativas institucionales, pero es prudente que no utilices todo ese poder. Por ejemplo, recuerden las elecciones de Al Gore contra Bush, creo que fue en el 2000, no recuerdo bien. Ahí Al Gore perdió en Florida por unos cuantos votos. El proceso no fue del todo claro, es decir, que él pudo impugnarlo abiertamente, de hecho lo impugnó. La Corte en ese momento no le dio la razón, pero era una Corte también muy dividida y él no dio más guerra, simplemente podía haber impugnado, podía haber seguido el proceso judicial para que se aclarara el recuento de votos en Florida, pero decidió que prefería la estabilidad a su posible victoria, ¿no? Y esto ha desaparecido, es decir, ya no se gobierna con esa contención. Por tanto, cuando esas normas se rompen, las instituciones formales no bastan y aquí entra en juego algo que me parece fundamental, que es, bueno, pues que la democracia va muriendo poco a poco sin que nos demos cuenta y erosionándose desde dentro. Mariam, lo que acabas de comentar me ha recordado pues como os comentaba cuando estábamos tomando café, miro mucho la televisión francesa a través de YouTube y lo estuve mirando anoche en un programa que se llama C'est à vous, que te sonará a ti, Gilles, y en los que estaba Pascal Perrineau y Anne Muxel, que acaban de sacar un libro basado en una encuesta que se llama El inventario de los miedos franceses. Y Pascal Perrineau recordaba que Montesquieu decía que la base de la democracia es la virtud y que para los totalitarismos el resorte precisamente es el miedo. Y que bueno, justamente los Estados Unidos, comentaban, pues están empequeñeciendo, ¿no? Quería, si no te importa, Gilles, que nos hicieras un comentario sobre este tema, aunque no estaba en las preguntas que habíamos preparado, pero ¿qué te parece este resumen, ¿no? De hablando un poco de los miedos? Quizás es una simplificación. J'adore l'improvisation. Quand on est dans une période de très grande transformation, comme celle que nous vivons, où se cumulent en très peu de temps plusieurs révolutions. On a à la fois la révolution climatique, une révolution démographique avec le vieillissement partout dans le monde de la population, la révolution numérique
avec même une révolution dans la révolution avec l'intelligence artificielle, que beaucoup de citoyens éprouvent de l'inquiétude, voire de la peur, sur à la fois ce que sera leur place dans le monde de demain, ce que sera la place de leurs enfants dans le monde de demain, sur ce que sera la place de l'Europe dans le monde de demain. Toutes ces peurs-là sont des peurs qui sont compréhensibles et qui peuvent être légitimes. Et donc, il ne faut pas être dans le déni de ces difficultés. La question pour un responsable politique, c'est qu'est-ce qu'il fait de ces peurs? Qu'est-ce qu'il en fait? Comment il les transforme? Et c'est là où c'est la démocratie, il y a des conceptions différentes de la démocratie, où on voit ceux qui veulent jouer sur les peurs, qui veulent les activer, qui veulent les canaliser en construisant un bouc émissaire qui, à lui seul, est l'explication de tous les problèmes que nous connaissons, et ceux qui, à l'inverse, veulent essayer de trouver des solutions. Je ne sais plus de qui était la formule, il y a des gens qui essayent de trouver des solutions aux problèmes, et d'autres qui essayent de trouver des problèmes aux solutions. C'est un peu la situation devant laquelle on est. Voilà ma première réponse improvisée. Merci beaucoup. Bueno, María, no sé si quieres añadir esto, pero te lo completo con otra pregunta que... Sí, vale. Siguiendo un poco el guión de tu libro, porque has estudiado profundamente, has hecho reactualización de Hannah Arendt. ¿Qué significa exactamente la pérdida del mundo común al que aludes en tu libro en muchas ocasiones, y por qué es una amenaza más profunda que la simple desinformación? Sí, bueno, yo llevaba pensando sobre la posverdad, porque además tuve una experiencia también desde la sección de opinión de un periódico, ¿no? Y veía cómo la posverdad estaba en los debates dentro del periódico. Era el momento en el 2017 cuando Donald Trump, bueno, en el 2016 había llegado a la Casa Blanca con esa famosa idea de los hechos alternativos. Y en la redacción se discutía cómo se combatía algo así, ¿no? Cómo se combatían los hechos alternativos, porque no estábamos ante la mentira de siempre, ¿no? La mentira siempre ha existido en política. Y entonces recordé una de las fragmentos de Hannah Arendt en Verdad y Política, en la que decía algo así como el problema no es que una verdad o que una mentira se haga pasar por verdad, porque ahí sí que hay un reconocimiento de que existe una verdad y una mentira. Y de hecho, normalmente los políticos mienten y esa mentira legitima la acción que ellos quieren implementar. El problema es cuando la distinción entre verdad y mentira desaparece, ¿no? Y estamos en ese momento. No es que Donald Trump esté mintiendo sobre su sesión inaugural diciendo no, hay más gente en la mía que en la de Obama. Él quiere que pensemos que hay más gente en la suya, pero directamente está diciendo, bueno, es que estoy dando una versión alternativa de la realidad porque hay evidencia empírica, hay fotos, todas las fotos dicen que hubo más gente en la de Obama, pero yo estoy construyendo una realidad alternativa, ¿no? Entonces me pareció que era un buen punto de partida para comenzar a pensar qué es la posverdad, por qué hay un salto cualitativo a la idea de la mentira en política que ha existido siempre y por qué Hannah Arendt nos podía ayudar, ¿no? Entonces la distinción clave aquí es que la desinformación, como decía anteriormente, asume que existe un mundo común y que alguien está mintiendo sobre él. Si Donald Trump está diciendo los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas, en un debate va a haber un periodista que va a decir eso no es verdad, ¿no? El periodista está asumiendo que eso va a tener alguna eficacia, ¿no? Pero lo que ha ocurrido, y de hecho también por eso gana, porque es imbatible, es decir, las mentiras de Donald Trump son imbatibles, son realidades alternativas, pero la pérdida del mundo común es anterior y más grave, es la desaparición del suelo mismo en el que podemos distinguir la mentira de la verdad. Entonces, el mundo común de Arendt es aquello que nos une y que nos separa a la vez. Nos une porque todos estamos mirando al mismo mundo,
pero no separa porque miramos al mismo mundo desde distintas perspectivas. Nosotros estamos aquí, estamos mirando a esta mesa, yo la veo de una manera, ustedes la están viendo de otra, y si yo les escucho a ustedes, pues tendré una visión más omnicomprensiva de la mesa porque me están diciendo, me están contando cómo la ven desde ahí. Y lo mismo les sucede a ustedes conmigo. Pero estamos en un momento en que hay gente que niega esta mesa o que hay gente que se da la vuelta. Entonces no es posible la conversación política porque no hay un mismo mundo sobre el cual estamos discutiendo aunque no compartamos esas perspectivas, ¿no? Eso es el mundo común. Cada uno lo ve desde un ángulo distinto y esa multiplicidad de miradas, curiosamente, es la que permite que la realidad exista, como una mesa alrededor de la cual nos sentamos que nos une y nos separa a la vez. ¿Y por qué la pérdida ahora mismo es más profunda? Aren vio esto en el totalitarismo. El objetivo no era imponer una mentira particular, que creamos esto, sino la de destruir la capacidad misma para que distingamos lo que es verdad y lo que es mentira. Y esto tiene un vínculo muy fuerte con hoy. La posverdad no es simplemente mentir más, es destruir esas condiciones de una verdad que es compartida, y por eso la solución del fact-checking, o algunas pues fracasan, porque asumen que el problema es informativo cuando es ontológico. Vale. Gracias, María. Gilles, en tu libro, La democracia à l'état gazeux, hablas de una democracia gaseosa, inestable y cambiante. ¿Qué hemos perdido respecto a la democracia sólida del siglo XX? Tout à l'heure, Marianne disait que quand on écrit un livre, on l'écrit d'abord dans un dialogue avec soi-même. Et moi, j'ai commencé ce livre pour essayer de comprendre d'abord pour moi-même la situation dans laquelle nous nous trouvions. Et quand je dis nous, c'était nous, Français. J'ai commencé à l'écrire dans ce moment de chaos après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, mais qui était une situation que connaissaient la plupart des démocraties, et notamment des démocraties européennes. Et donc j'ai voulu essayer de comprendre où nous en étions. Et la grille de lecture que je propose, alors évidemment c'est très ambitieux, hein, 1945-2045, mais c'est précisément pour je dis que cette mise en perspective pouvait permettre de mieux comprendre où nous en étions. Et la grille de lecture que je propose est de faire un parallèle entre les différents états de la matière en chimie. Alors on a, je pense tous, des connaissances un peu lointaines en chimie, sauf s'il y a des spécialistes parmi vous, mais on se souvient tous qu'il y a un état solide, un état liquide et un état gazeux. Et donc, la thèse que je défends est que, de la même manière, on a connu une démocratie à l'état solide, puis une démocratie à l'état liquide, et que nous sommes maintenant à l'état gazeux. Si j'explique en quelques phrases la différence. À l'état solide, la matière a une forme propre. La table sur laquelle on est a sa forme propre. La démocratie, à l'état solide, elle a une forme propre. Et c'est cette forme qui donne de la lisibilité au débat public. Cette forme, dans toutes les grandes démocraties européennes, a été le clivage entre la gauche et la droite. En France, où il était particulièrement accentué, c'était le clivage qui concernait toutes les questions. Il n'y avait aucun consensus sur aucune question, et dans lequel se reconnaissait une majorité très grande de citoyens. À l'état solide, la matière a une forme propre parce que les particules qui la composent sont fortement reliées entre elles. Eh bien, c'était la même chose dans la démocratie à l'état solide. Les citoyens se reconnaissaient dans ce clivage et leur comportement électoral était marqué par la stabilité. On votait d'élection en élection pour le même parti ou pour le même camp. La datation, chez nous, ça commence en 1962, élection du président au suffrage universel direct. Ça se termine en 1992, le référendum sur le traité de Maastricht.
la question européenne vient diviser la gauche et diviser la droite. À partir de 1992, nous entrons dans la deuxième phase, la démocratie à l'état liquide. À l'état liquide, la matière n'a plus une forme propre. L'eau prend la forme du récipient dans lequel elle est. Eh bien, c'est la même chose pour la démocratie à l'état liquide. Elle a une forme ambivalente. Du point de vue politique, elle garde la forme initiale du clivage gauche-droite. Les grandes élections continuent à voir au deuxième tour un candidat de gauche et un candidat de droite. Quand on regarde les politiques publiques, les différents premiers ministres, on voit qui est de gauche et qui est de droite. Mais c'est de moins en moins le clivage de la société. C'est un clivage qui devient concurrencé, qui devient relativisé. Les particules sont moins fortement reliées entre elles, les électeurs deviennent mobiles. Selon les élections, élections locales, élections nationales, ils passent d'un camp à un autre. Et depuis 2017, j'essaye de ne pas être long, depuis 2017, nous sommes entrés dans la démocratie à l'état gazeux. À l'état gazeux, la matière n'a plus de forme, elle n'a plus de volume, les particules sont moins reliées entre elles encore. Et notre démocratie à l'état gazeux, elle a trois propriétés. Elle est informe, elle est instable et elle est inflammable. Informe, ça veut dire qu'il n'y a pas un clivage qui permet de comprendre les positions politiques. En fonction des sujets, les clivages se reconfigurent. Instable, ça veut dire que les électeurs deviennent très mobiles, d'une élection à une autre, et même pendant une campagne, ils changent d'avis. On y reviendra. Instable, ça veut dire aussi, et ça c'est un élément très nouveau pour nous, vous avez connu ça en Espagne il y a quelques années, qu'il y a aussi une instabilité gouvernementale. Depuis 2022, depuis la réélection du président Macron, et encore plus depuis les dernières élections législatives, on vit en pleine instabilité. Et enfin, inflammable, ça veut dire que les populismes sont très forts, que le complotisme, on va y revenir sans doute aussi, est très fort, que la défiance envers les institutions est très élevée, et que la démocratie n'est plus une évidence. Voilà un peu le grand trait. Donc si je réponds maintenant directement à ta question, Sylvia, qu'est-ce qu'on a perdu? Je pense qu'on a perdu deux choses. La dynamique mondiale en faveur de la démocratie, qu'on a connue, je vois, on n'est pas tous de la même génération, mais on était tous nés et déjà citoyens intéressés au moment de la chute du mur de Berlin. Dans la décennie qui a suivi, il y a eu un essor de la démocratie partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est comme si on vivait une récession démocratique. Donc ça, c'est la première chose qu'on a perdue. Et puis la deuxième chose, plus inattendue encore, c'est l'évidence idéologique de la démocratie comme meilleur système possible. C'est une question qu'on pose dans les enquêtes d'opinion en France maintenant depuis à la Fondation depuis plus de 10 ans. Et je sais qu'elle a été posée dans beaucoup d'autres pays, y compris en Espagne. Vous avez à peu près partout 20, 25, 30, 35%, c'est le cas en France, des gens qui répondent un autre système pourrait être meilleur que la démocratie. Et donc, on a perdu ça. Dynamique mondiale, évidence idéologique, c'est ça ce qui nous caractérise dans cette démocratie à l'état gazeux. Mariam, ¿dirías que hoy asistimos a algo nuevo, a una radicalización de fenómenos ya conocidos? Bueno, a una radicalización de fenómenos ya conocidos o a una mutación de algunos de esos fenómenos más que una radicalización. Yo creo que hay demasiadas resonancias en muchas de las cosas que estamos viendo. Todavía nos da miedo nombrarlas, ¿no? Pero si tuviese que hablar de una radicalización específica, algo que probablemente pues, que Hannah Arendt tampoco
tampoco contempló, ¿no? Hablaría de la aparición de una nueva élite. Yo creo que esto habría sido inimaginable para ella, como lo sigue siendo probablemente, porque para nosotros también, de hecho, nos faltan herramientas conceptuales para analizar cómo nombramos en la concentración de poder que tiene la nueva élite de los tecnomagnates, ¿no? Porque es una concentración de poder como no se había visto nunca en la historia. Tenemos por un lado la concentración económica, es decir, hay una persona como Bezos que puede comprar una ciudad para casarse. En vez de casarme en Venecia, entonces voy a comprar una ciudad. Hay una concentración de poder tecnológica. Hay alguien que tiene los satélites y entonces en la guerra de Rusia contra Ucrania puede decidir que apaga los satélites y decantar una guerra, como hace Elon Musk. Hay una concentración de poder del oráculo, es decir, hay gente de la Ilustración Oscura que forma parte del entorno de Trump y que forman parte de Silicon Valley, que están diciendo esto que estaba diciendo Gilles, que ya empieza a repetir mucha gente, por eso tienen el poder del oráculo y son los nuevos filósofos reyes, porque tienen esa influencia de que libertad y democracia son incompatibles, ¿no? Esto lo ha dicho Peter Thiel, o que las elecciones sobran en las democracias, esto lo ha dicho Putin Yeltsin, por ejemplo. Toda esta élite que es de la Ilustración Oscura tiene teorías, tiene doctrinas y además anticipa o de alguna manera está diseñando cómo se tienen que gobernar los sistemas democráticos. Hablan de un feo, hablan de que la democracia no es eficiente, hablan de que hay que ir a una autocracia. De hecho, Trump no deja de hablar con admiración del modelo chino. Entonces, por otro lado, tienen también esa influencia, la influencia o el poder del oráculo. Hemos dicho la económica, la tecnológica, la del oráculo y finalmente la de la plataforma. Es decir, no solamente controlan la conversación pública, sino que la producen. No solamente influyen en la conversación pública, sino que a través de esas plataformas nos están diciendo de qué tenemos que hablar, cómo tenemos que hablar, en qué términos tenemos que hablar, y si de repente Elon Musk hace un saludo nazi el mismo día de la investidura de Donald Trump, en ese estadio en el que él empieza a firmar decretos presidenciales, pues nos hace dudar de que es un saludo nazi, ¿no? Y aunque haya una revista como Die Zeit que diga un saludo nazi es un saludo nazi, bueno, él ha conseguido normalizarlo, es decir, es portada en el mundo entero al día siguiente, pero al mismo tiempo nos está haciendo dudar de nuestra perfección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene el poder de la plataforma y conforma también la conversación. Entonces, esa es probablemente la radicalización de pautas o de poder que no habíamos visto en la historia. Todo lo demás, yo creo que lo podemos encontrar con más o menos resonancias en los clásicos. Hannah Arendt es un clásico y por eso es contemporánea, pero esto concretamente, pues creo que todavía nos falta conciencia y nos faltan herramientas conceptuales para analizar qué tipo de plutocracia o qué tipo de élite tenemos enfrente y cómo pueden hacer morir las democracias. Gracias. Gilles, la volatilidad de opiniones y emociones ¿sustituye hoy a la deliberación o simplemente la ha desplazado a otros espacios? Je dis la volatilité, c'est vrai de la volatilité électorale, mais la volatilité des opinions plus largement commence dans la démocratie à l'état liquide et est très forte dans la démocratie à l'état gazeux. Elle a des causes qui sont des causes anciennes. Le déclin des grandes idéologies auxquelles beaucoup de citoyens se référaient, s'accrochaient, se positionnaient par rapport à elles. Le déclin des grandes idéologies fait que les citoyens deviennent plus mobiles. L'émergence de nouveaux citoyens dans tous nos pays, dans tous les pays développés qui sont
plus éduqués, plus individualistes, plus sceptiques. Ça aussi, ça crée de la mobilité. Et je disais tout à l'heure qu'à l'état gazeux, la mobilité électorale devient très forte. Je vais vous en donner un chiffre qui m'a vraiment stupéfait. Dans les 2 dernières élections présidentielles françaises, donc au moment où nous rentrons dans cette démocratie à l'état gazeux, est-ce que vous savez, je vous interroge, d'après vous, le pourcentage d'électeurs qui a changé d'avis pendant la campagne électorale? Et quand je dis pendant la campagne électorale, ce n'est pas pendant les 6 mois ou la dernière année de campagne, pendant les 100 derniers jours. Dans les 100 derniers jours, aussi bien en 2017 qu'en 2022, électeurs qui ont changé d'avis. Changer d'avis, ça veut dire passer du vote à l'abstention, ou de l'abstention au vote, ou passer d'un candidat à un autre. Et on a la réponse à cette question parce que on a mis en place des très gros outils de suivi des campagnes électorales dans lesquels on a 12 000 électeurs, les mêmes que l'on suit pendant 1 an. Et donc, c'est grâce à ça, on fait ça avec le centre de recherche de Sciences Po et le journal Le Monde, qu'on a pu quantifier cette mobilité électorale. Allez, est-ce que quelqu'un peut dire un chiffre? 10%? 18, pardon. 18, 25, 40. La réponse est plus de 60%. Waouh! Plus de 60% des électeurs qui ont changé d'avis au moins une fois. Donc la volatilité électorale, la mobilité est devenue la norme majoritaire dans cette démocratie. Donc il y a ces causes-là, je termine. Là-dedans, il y a des causes qui sont plus récentes que vient d'évoquer Mariam, qui sont les réseaux sociaux, avec, je crois, un élément très important qu'elle a évoqué dans le pouvoir des plateformes, qui est le pouvoir de faire l'agenda, c'est-à-dire de décider de quoi on va parler, autour de quoi va se nouer la conversation publique, s'appuyant à la fois sur les algorithmes, mais aussi sur nos propres biais. C'est-à-dire que, par exemple, nous préférons, nous partageons davantage quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Et donc, les algorithmes aussi s'appuient là-dessus, et tout ça crée une démocratie dans laquelle il y a de la mobilité et des émotions. Ça ne veut pas dire que ces nouveaux espaces ont fait disparaître les anciens, mais il reste un espace public, il reste des médias, les citoyens continuent à regarder la télévision et à lire les journaux, même s'ils sont peut-être moins nombreux, notamment parmi les jeunes, mais ces espaces sont concurrencés par d'autres espaces dans lesquels priment les émotions et cette volatilité. Mariam, quería abordar ahora, en la última parte de tus libros, y va a enlazar con una de las preguntas que habíamos preparado, hablas del papel del New York Times, criticado durante la guerra de Irak, creo recordar, criticado, bueno, que había contribuido, mejor dicho, a consolidar la posverdad entonces de que había armas químicas en Irak. Luego, años después, no sé si años o meses después, cuando ya se demostró que eso era falso, hizo un editorial, pero que obviamente ya era demasiado tarde, ¿no? ¿Hasta qué punto la posverdad no es solo una estrategia política y una transformación antropológica? Porque si medios como el New York Times, que han tenido tanto prestigio, se juegan a eso, tú también mencionas que a Trump se le hace demasiado caso, por resumirlo de alguna manera, ¿no? en tu libro, y que si puede hacer lo que hace es porque los medios de alguna manera les viene bien por rentabilidad de audiencia, digamos, contar lo que hace este señor, sean hechos alternativas o no, lo que cuenta, ¿no?
En fin, te he metido ahí mucha pregunta quizás en una, pero... Bueno, a ver, sí, pero no solamente es una técnica que usan los autócratas, según es lo que estás diciendo, ¿no? La posverdad es esa técnica que consiste en que ya no sepamos diferenciar lo que es verdad y lo que es mentira. Es decir, cuando alguien miente, cuando un político miente, se produce una grieta en el tejido de la realidad, ¿no? Y entonces no encajan hechos y realidad, hay una grieta. Pero cuando alguien está diciendo que está dando un hecho alternativo, ahí hechos y realidad encajan perfectamente porque esa realidad alternativa es perfectamente coherente, ¿no? Es perfectamente coherente con un relato que nos dice que los inmigrantes son bárbaros y nos están invadiendo y que van a acabar con la civilización occidental, y por tanto es perfectamente coherente con la frase de se comen las mascotas de Springfield, ¿no? Eso es lo que está construyendo Donald Trump constantemente. Por eso hay que hacer un muro más alto, por eso las relaciones internacionales juegan desde esa base de suma cero. Si nos va bien a nosotros, tiene que irle mal al resto. Es decir, hay unas construcciones, unos relatos perfectamente coherentes que de alguna manera apoyan esas realidades alternativas. Entonces, por un lado tenemos esto, que la posverdad consiste en esto, la creación de esas realidades alternativas, y también en algo, en esa confusión cognitiva en la que estamos, que es probablemente una de las brechas mayores en las que estamos, ¿no? Porque ya no discutimos sobre qué hacer con los problemas políticos, sino discutimos sobre la realidad misma. Si estamos discutiendo si existe o no el cambio climático, la deliberación política no es posible. La deliberación política es posible solo si estamos mirando al mismo mundo, si compartimos un hecho común, que es que el cambio climático existe. Un empresario tendrá una perspectiva, un agricultor tendrá una perspectiva, yo tendré una perspectiva, etcétera, ¿no? Entonces, esa es probablemente la mayor brecha a la que nos estamos enfrentando hoy, la cognitiva. En el momento en el que no compartimos ese suelo para discutir, pues no hay conversación política posible. Por eso yo hablaba antes de ese nivel más profundo en el que consiste la posverdad, que además consiste en otra cosa, y es que dejemos de creer en todo. Es decir, no es que creamos en esta mentira. A Bush le interesaba que creyésemos que había armas de destrucción masiva. ¿Por qué? Porque esa mentira legitimaba una acción. Ahora no hay legitimidad, les da igual la legitimidad. Donald Trump no necesita la legitimidad, ha separado el poder de acción con el de la legitimidad. Puede bombardear Caracas, puede anexionarse Groenlandia, puede hacer lo que quiera y le da igual esa legitimidad, ¿no? Estamos en un momento de esa separación, y estamos en un momento también en el que no importa tanto que tú creas una mentira, da igual ese relato, el poder ya no necesita relato, como que dejes de creer en las cosas, ¿no? Porque hay un vídeo que está confirmando que el hombre que asesinó la policía, iba a decir patriótica, de Donald Trump, que asesinó en Minneapolis, hay un vídeo que circula que está desmintiendo, y que han corroborado la mayoría de los medios de comunicación, que está desmintiendo la versión oficial. La versión oficial está diciendo que era un hombre armado y que era un peligro y que era un terrorista doméstico. El vídeo muestra que este hombre efectivamente llevaba un arma, pero el arma se la quitan cuando ya lo tienen atado, y no era un terrorista doméstico. Estaba haciendo algo que es perfectamente legal, que es grabar a los del ICE, ¿no? Entonces, la verdad está ahí, circula, y el fact-checking está ahí y circula. ¿Cómo es posible que si hay un vídeo que muestra claramente que es un crimen, cómo es posible que no haya dirigido a nadie? ¿Cómo es posible que nadie haya pedido disculpas? ¿Cómo es posible todo lo que está ocurriendo, no? Pues porque al poder ya no necesita ese relato, ¿no? Y porque hay mucha gente que dirá, bueno, el vídeo es del New York Times, como dijo con las fotografías.
cuando les presentaban las fotos de Obama, la inauguración de Obama y la de Donald Trump, decían, bueno, claramente mi presidente tiene razón, hay más gente en la de mi presidente que es Donald Trump. Decía, pero si están las fotos, usted lo está viendo con sus propios ojos. Y ellos decían, pero ¿de dónde sale esta foto? Del New York Times. No confío en la fuente, ¿no? Entonces, cuando dejamos de creer en esas instituciones invisibles que ordenaban la conversación y posibilitaban las reglas del juego democrático, es cuando poder y legitimidad se pueden separar porque hemos dejado de creer en todo, ¿no? Y acabo con la intervención. Hay por un lado esta técnica de los autócratas, pero hay algo que ha cambiado en nosotros y por eso hablabas del cambio antropológico, ¿no? En cómo nosotros nos relacionamos también con la verdad. Antes la verdad era un valor, incluso el mentiroso la respetaba, necesitaba ocultarla, como se oculta la mentira de las armas de destrucción masiva, lo que significaba, como se ocultaron también aquí la famosa mentira, ¿no? del 11M, ¿no? Había una intención de que eso no podía salir a la luz, ¿no? Se reconocía la existencia y el peso de la verdad en el espacio público. Ser pillado en una mentira tenía consecuencias, ¿no? La verdad ahora se ha vuelto opcional. Trump miente, se le demuestra que miente y no pasa nada. No porque la gente no lo sepa, sino porque ya no importa. La coherencia entre lo que se dice y lo que es ha dejado de ser un criterio relevante y yo creo que ese sí es un cambio profundo. No es solo que haya más mentiras, es que la relación nuestra con la verdad ha cambiado y el cinismo lo ha normalizado. Es que todos mienten, es que todo es relato, es que todos los medios de comunicación son una porquería, es que cada uno tiene su verdad y en ese momento, cuando nadie cree en nada, es cuando pueden hacer con nosotros lo que quieren, que es lo que está ocurriendo. Vale, si me pasas el micro, Gil, por favor. Gil, no sé si quieres reaccionar a lo que ha dicho Mariam, pero te formulo la pregunta que te iba a hacer antes de que reacciones, si es que quieres reaccionar a lo que dice Mariam, a lo que ha dicho Mariam. ¿No funciona? ¿Ahora? Repito. Si quieres reaccionar a lo que ha contestado Mariam a la anterior pregunta, perfecto. Pero además de eso te completo con otra pregunta. En una democracia gaseosa, como la llamas tú, ¿qué pasa con el concepto de mayoría y con la idea de mandato político? Alors, je vais rebondir sur ce que disait Mariam. Bon, on a un problème avec Donald Trump. Avec Donald Trump. Bon, je partage le constat. Une des questions est que fait-on? Je ne crois pas qu'il soit possible d'en parler moins. Et d'ailleurs, je suis frappé de voir à quel point nous en parlons beaucoup depuis le début de cette conférence, alors même que moi, par exemple, mon livre ne concerne que la France et l'Europe. Mais on ne peut pas faire autrement. Et je pense qu'on ne peut pas faire autrement parce que Donald Trump est président des États-Unis. Donc je pense qu'on ne peut pas en parler moins. En revanche, je suis convaincu qu'on peut lui répondre différemment. Et je suis frappé depuis 1 an de ce que les responsables européens ont tous, d'une manière ou d'une autre, joué la même stratégie où on essayait d'amadouer Donald Trump, de le flatter, en pensant que c'est comme ça qu'on réussirait à contenir les dommages. Et je trouve que la conclusion au bout d'1 an, c'est que ça ne marche pas du tout. Non seulement ça ne marche pas, mais plus on le flatte, et plus il continue. En revanche, je trouve que l'expérience de cette année, c'est que plus on s'oppose à lui, et plus il arrive qu'il recule. Ça a été vrai avec les Chinois, mais ça a été vrai avec les Européens il y a quelques jours avec le Groenland. Pourtant,
On n'a pas envoyé des troupes massives. Hein. Il y avait 15 militaires en tout et pour tout, peut-être 20, qui ont été dépêchés de 5 pays européens au Groenland. Mais 3 jours après, il a quand même compris que on ne s'attaquait pas à la souveraineté d'une partie du territoire d'un État membre de l'Union européenne sans qu'il y ait de réaction, et il a changé de pied. Donc, je trouve la bonne question, c'est comment on lui répond, et je pense qu'on lui répond différemment de la manière dont on l'a fait depuis un an. Sur l'autre question, la question de Mariam, que devient le concept de majorité dans cette démocratie à l'état gazeux? Et c'est une question qui est à la fois un problème européen et qui est un problème plus important encore en France. Pourquoi c'est un problème européen? Parce que on a connu le même phénomène. Alors, ça allait au-delà de mes capacités de faire une analyse dans mon essai des 26 autres États de l'Union européenne. Mais je l'ai fait des 4 grands voisins de la France. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises sur l'Espagne. Mais donc, j'ai fait l'analyse de ce qui s'est passé depuis l'après-guerre en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Et dans tous les pays, on a connu un moment de démocratie à l'état solide, tel que je l'ai décrit, et dans tous les pays, on a quitté cet état-là. Et dans tous les pays, la majorité, après les élections, est de plus en plus difficile à constituer. Et dans tous les pays, elle est de plus en plus difficile à faire vivre durablement. C'est-à-dire que partout, et même récemment en Allemagne, qui est un pays pour lequel on parlait de culture politique tout à l'heure, dans laquelle la culture politique du compromis est forte, il y a eu un compromis après les dernières élections, pas celles qui ont lieu il y a un an, celles d'avant. Le SPD a constitué un accord de coalition, et normalement, quand il y a un accord de coalition en Allemagne, eh bien, il tient jusqu'aux élections suivantes. Eh bien, même en Allemagne, ça a éclaté. Donc, majorité de plus en plus introuvable, majorité de plus en plus éphémère, ça c'est vrai partout en Europe, et à cela s'ajoute un problème spécifique à la France, c'est que l'élection la plus structurante dans notre pays, qui est, à la différence de ce qui se passe dans tous les autres pays européens, non pas l'élection législative, mais l'élection présidentielle, l'élection présidentielle ne donne plus au président qui est élu qu'une légitimité qui est faible. Et c'est un paradoxe parce que le président qui est élu, comme il n'y a que 2 candidats au deuxième tour, il recueille toujours 50% des suffrages. Et grâce à ces 50%, quand la démocratie était à l'état solide, il avait une légitimité très forte. Il y avait 2 camps, le camp qui avait gagné, 50%. Quand on est dans une démocratie à l'état gazeux, très éclaté, le deuxième tour, c'est uniquement un vote de rejet. On vote contre l'autre candidat. Et donc la légitimité du président qui est élu, c'est seulement son socle de premier tour. 25, 28%, c'est trop étroit pour gouverner. Donc partout, il y a ce problème de majorité. Et donc, partout se pose la question, pas seulement de la légalité qui nous est donnée par le suffrage, mais de conquérir une vraie légitimité, c'est-à-dire le pouvoir d'agir. Trouver des compromis au Parlement pour avoir des majorités, et en Espagne aussi ça a été compliqué, en France nous n'y arrivons pas depuis 2022 et moins encore depuis 2024, mais trouver de la légitimité, ça veut dire aussi réfléchir aux modalités pour associer davantage les citoyens aux décisions entre des élections, parce que l'élection ne suffit plus à donner une légitimité au pouvoir qui est élu. Mariam, ¿puede sobrevivir la democracia si los ciudadanos ya no comparten un mismo suelo de hechos, aunque discrepen en valores?
Antes quería decir algo relacionado por que acaba de supuesto. decir, porque es verdad que tienes razón en algo, es decir, que hay que actuar claramente de otra manera. La genuflexión no funciona, Trump no respeta a quien se arrodilla y bueno, porque él interpreta la sumisión como debilidad, ¿no? Y durante un largo año, y esto es algo que me ha sorprendido, ¿no? La desconexión ahí entre las élites y la opinión pública. Esto que estábamos viendo todo el mundo, y es que no entendíamos qué estaba haciendo Europa, yendo, por ejemplo, a su campo de golf en Escocia a firmar un acuerdo comercial, y así con muchas cosas, ¿no? Pues no lo estábamos entendiendo. Y parece que ahora pues empieza al menos a nombrar a las cosas, pero cuidado con lo que significa, ¿no? Como contestar más fuerte, ¿no? Porque si esto es entrar en su mismo juego, porque esto es lo que está proponiendo también el gobernador de California, el gobernador demócrata, ¿no? Responder al fuego con fuego, y ahí sí que estamos perdidos porque él siempre va a ganar en el terreno que controla, ¿no? Y hay algo más profundo, ¿no? Hay que ofrecer algo. Hay que ofrecer algo. El error del campo democrático es que no solo sabemos decir lo terrible que es Trump, que todavía nos cuesta, ¿no? Nos cuesta salir de ese vasallaje feliz, ¿no? Pero hay que salir del miedo, porque entonces, si solo hay miedo, no hay proyecto, y necesitamos una alternativa que ilusione, no solo un enemigo que aterrorice, ¿no? Y parece que estamos un poco ahí. Y me preguntaba, Silvia, si se puede sobrevivir sin hechos, ¿no? Lo decía anteriormente, la respuesta corta es no. La democracia, y antes Gilles hablaba de clivajes, ¿no? Sobre todo el clivaje ideológico, ¿no? Siempre ha tolerado un desacuerdo de valores. Eso es la política. Izquierda y derecha discrepaban sobre qué hacer. Si hay que subir más impuestos, hay que bajarlos, se necesita más Estado, se necesita menos Estado, se prioriza la igualdad, se prioriza la libertad. Eso era un conflicto manejable. ¿Por qué? Porque se negocia, se vota, se hacen compromisos, pero el desacuerdo presupone, como decía anteriormente, que hay un suelo compartido de hechos. Yo puedo discrepar contigo si subimos o bajamos los impuestos, esa es una discrepancia ideológica, pero necesitamos coincidir en cuál es la tasa de desempleo, que es el hecho, ¿no? Entonces, la deliberación requiere que veamos lo mismo, aunque lo valoremos de manera distinta. Por eso decía anteriormente que lo que tenemos ahora es otra cosa. El 6 de enero no fue un desacuerdo sobre valores, es decir, no estaban diciendo es que Biden es un mal político, lo que estaban diciendo es que había un fraude electoral, que eran unas elecciones robadas. Eso es un hecho, no una opinión. Cuando los hechos se vuelven materia de disputa tribal, pues la deliberación ahí es imposible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si hay verdades alternativas, tú piensas que ha habido fraude electoral y otros piensan que no, entonces no se puede hacer un compromiso entre dos verdades. El conflicto de clases era duro, pero era manejable. Obreros y patronos compartían el mismo entendimiento de la economía. El conflicto de verdades es que directamente es inmanejable. Cuando cada tribu tiene su realidad, cuando cada tribu tiene su verdad, pues no hay política. Lo que hay son las nuevas guerras de religión que tienen que ver con esto, con las verdades, ¿no? Yo creo que este es el mejor ejemplo. Obreros y patronos discrepan sobre cómo repartir la riqueza, pero ambos coinciden en que hay una fábrica que produce beneficios, que los trabajadores trabajan horas, que los empresarios invierten capital. El desacuerdo es sobre el reparto, no sobre la realidad. Por eso se puede negociar un convenio, ¿no? Cuando hay un conflicto de verdades con el cambio climático, pues una parte dice que el planeta se calienta, la otra parte dice que esto es un invento y es una conspiración de científicos. Entonces el desacuerdo ya no es sobre qué hay que hacer con el cambio climático, sino sobre qué está pasando. Entonces, ¿cómo negocias una política climática con quien niega que el clima está cambiando? Pues no hay encuentro posible, ¿no? Por eso, y ya cierro, no es que volvamos al autoritarismo clásico, es que es algo peor. Sociedades donde la democracia, bueno, no es posible la deliberación pública. Por tanto, claro que está en peligro la democracia y hay que restituir, como sea, ese mundo común.
ambos describís una democracia emocionalizada. ¿Son las emociones una patología de la democracia o siempre han sido su motor oculto? Yo os pediría que contestarais a esta pregunta los dos, si os parece bien, y luego, porque ya estamos en hora, cogería un par de preguntas del público, si os parece bien, y vamos con ello. Gilles, ¿quieres contestar a esto? Je suis d'accord. Je pense que c'est une question très importante. Est-ce que les émotions, c'est une pathologie de la démocratie? Et je pense que c'est un grand danger devant lequel se trouvent les démocrates. Bien, nous, on est du camp de la raison et les populistes sont le camp des émotions. Je pense que c'est un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber. Les émotions sont toujours, depuis toujours, au cœur de la politique. Ce n'est pas que des émotions, mais la politique, c'est aussi des émotions, et la démocratie, c'est aussi des émotions. Sans doute, les émotions jouent-elles un rôle plus important aujourd'hui, à la fois parce que c'est la logique des réseaux sociaux, qui sont beaucoup sur l'image, sur les vidéos, et sur le temps très court, donc sur les émotions, et parce que le mode de politisation est différent, c'est ce qu'on a évoqué l'un et l'autre, quand on se politise non plus par l'idéologie, mais par la biographie, c'est-à-dire c'est ce que l'on voit et ce que l'on vit qui construit notre politisation, alors les émotions sont plus importantes. Et je pense qu'il faut prendre au sérieux les émotions. Travailler, on a engagé à la Fondation Jean Jaurès un grand travail sur le ressenti, pour prendre au sérieux le ressenti. Et ça peut être fait utilement. Si j'ai 2 minutes, je vous raconte une expérience du temps où je n'étais pas un analyste, un observateur de la vie politique comme aujourd'hui, mais du temps où j'en étais un acteur. Parce que pendant 20 ans, j'ai écrit, j'ai travaillé avec des responsables politiques. Et il y a presque 30 ans, j'étais au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn. J'étais son conseiller pour écrire les discours et suivre l'opinion. Et après le premier budget, on fait une enquête. On avait baissé les impôts, un peu. On fait une enquête auprès des Français pour dire est-ce que vous pensez que les impôts vont monter, vont baisser ou vont rester stables? 75%, les impôts vont augmenter. On se dit bon, il y a quelque chose qu'on a raté. On s'est dit on va essayer de prendre au sérieux ce ressenti. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les Français pensent que les impôts vont augmenter. On fait donc une grosse enquête, de laquelle il ressort que, parmi 1000 autres choses, il ressort que les Français ont le sentiment que non seulement les impôts augmentent, mais qu'on crée toujours de nouveaux impôts et qu'on n'en supprime jamais. Et donc, budget suivant, les impôts baissent un peu plus, mais surtout, on supprime 50 impôts qui ne rapportaient rien, dont un qui était les timbres sur les cartes d'identité. Il fallait acheter un timbre fiscal. On refait la même enquête après ce budget. Est-ce que les impôts vont augmenter? Est-ce qu'ils vont baisser? Est-ce qu'ils vont rester stables? 70%, les impôts vont baisser. Quelle est la mesure la plus retenue? La suppression du timbre sur les cartes d'identité. Donc, bien, on peut essayer de comprendre ce que sont les émotions, les ressentis, pour traduire ça utilement en matière de politique publique. Sí, yo coincido con él. Yo creo que el problema no son las emociones, sino qué tipo de emociones también y cómo ponemos en conexión las emociones con el pensamiento. Vamos a pensar, por ejemplo, en por qué alguien cree que QAnon, la teoría que hay, que dice que hay una conspiración pedófila de las élites demócratas operando desde una pizzería en Washington. Esa fue una de las teorías de la conspiración que circularon cuando Donald Trump se enfrentaba a Hillary Clinton. Bueno, ¿por qué hay gente que puede pensar que esto es así, no?
un fact-checker pues diría esto es falso, aquí están las pruebas, no hay evidencia de nada de esto, ¿no? Pero esa refutación, como decíamos antes, con las mascotas de Springfield, pues no funciona. La gente es tonta, bueno, esto tampoco podemos pensarlo, ¿no? Esa persona no cree en esto porque haya evaluado la evidencia y concluido que es verdad. Cree porque creer en una teoría de la conspiración, como algo así, le da una comunidad, nosotros, los que sabemos la verdad, le da una identidad, somos los patriotas que vemos la verdad, le da un enemigo claro, las élites, los demócratas, Biden, los medios, y un sentido en un mundo que parece caótico e injusto, ¿no? Cuando alguien está diciendo, no, es que estos incendios no los podemos apagar porque Biden se ha gastado todo el dinero en Ucrania, tú no puedes ir a demostrar que esto no es así, que esto es por el cambio climático, ¿no? Si quieres entender por qué la gente cree ese tipo de falsedades, deja de preguntar, ¿esta gente tiene la información correcta? Y empieza a preguntar, ¿qué les da creer eso? ¿Por qué creen eso? ¿Con quién les conecta creer eso? ¿Qué identidad produce creer esa mentira? ¿No? El problema, por tanto, no es cognitivo, no es de falta de información, el problema es emocional y también social, es la necesidad de pertenencia, de que pertenezco a una tribu en la que reconozco en esas mentiras, ¿no? Además, en enemigos comunes, porque esta teoría me está poniendo a alguien a quien tengo que odiar y además le da un sentido que un científico no es capaz de darme con el cambio climático, ¿no? Por eso decía que el problema no son las emociones, sino qué tipo de emociones y cómo las conectamos con la racionalidad, ¿no? Hay emociones que se abren al mundo, que han pertenecido siempre a la política, la indignación ante la injusticia me conecta con otros, la compasión concreta hacia alguien que sufre, la esperanza que proyecta nuestro futuro hacia un futuro compartido, todas esas son emociones que son políticas. Pero hay emociones que en lugar de abrir el mundo, lo cierran, ¿no? El miedo tribal que amenaza por todas partes, ¿no? El resentimiento que busca culpables, ¿no? El odio que niega la humanidad del otro. Todo eso está en las teorías de la conspiración. El resentimiento que solo busca culpables. Biden es el culpable. El odio que niega la humanidad del otro. Los inmigrantes son los culpables de lo que nos pasa, ¿no? Las emociones siempre han estado ahí y por tanto no pueden ser el problema. Lo decía anteriormente. Además, Hannah Arendt tampoco era antiemocional. La Revolución Americana que ella admiraba estaba cargada de pasión cívica también, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado ahora no es la presencia de las emociones en el espacio público, sino su desconexión con el pensamiento y cómo las canalizamos. No se pueden canalizar las emociones con un fact-checking. Entonces, los populistas las canalizan desde el odio, desde el resentimiento, desde esas teorías de la conspiración. Y además tienen las plataformas, como decía antes, ¿no? Que lo han acelerado todo. El algoritmo premia la emoción intensa, la indignación, el miedo, la rabia. Eso genera más engagement, genera tribu. No distingue entre emociones que abren y emociones que cierran. Solo mide la intensidad, ¿no? Entonces la respuesta es, las emociones no son una patología de la democracia, son constitutivas de la política, pero una democracia necesita emociones que pasen por el pensamiento, que se sometan a nuestro juicio, que seamos capaces de disciplinarlas con el juicio y que reconozcan al otro a través de la imaginación política, ¿no? Lo que tenemos hoy son emociones desatadas, la ira tribal, el resentimiento identitario, amplificadas por estas máquinas, por estos algoritmos diseñadas para explotar nuestra reactividad. Eso sí es patológico. Gilles, ¿quieres reaccionar? Adelante, coge el micro. Y luego cogeremos dos preguntas, pero no discursos, dos preguntitas cortas para que puedan, porque ya las señoritas de Gómez Acebo y Pombo se tienen que ir a su casa luego. No queremos abusar. Gracias. Alors, je vais très vite pour prolonger ce que disait Mariam sur un sujet sur lequel il y a une intersection qui est celui du complotisme ou du conspirationnisme, qui est un peu la même chose. Pourquoi croire en ces mensonges? On était, je ne sais pas si c'est la même chose en Espagne, mais on était très frappés en France de la place
des théories du complot et de l'audience qu'elles avaient. Et donc, on a fait, pour une première fois, il y a 6 ans, une grande enquête d'opinion sur un échantillon représentatif dans laquelle on a voulu mesurer la porosité des Français aux théories du complot. Et on leur a proposé 10 théories. On a travaillé avec un des spécialistes des théories du complot. Et on a proposé 10 théories volontairement sur des sujets très différents. On vous dit que la Terre est ronde, mais en fait la Terre est plate. Les avions, les fumées des avions, en fait c'est des produits qui sont déversés, des produits toxiques qui sont déversés sur les populations. Les pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques sont de mèche pour cacher la nocivité des vaccins. La mujer de Malcolm Strange. Diana, quand c'était pas un accident, c'était un assassinat. Les attentats du 11 septembre ont été préparés par la CIA. Donc 10 théories du complot très différentes. Et on a vu qu'il y avait en gros 20%, 25% des Français qui répondaient qu'ils croyaient la moitié des 10 théories. Et donc on a essayé aussi de comprendre. Alors c'est très lié à la manière dont vous vous informez. C'est même lié de manière linéaire, c'est extraordinaire. Plus vous vous informez avec la presse écrite et moins vous croyez aux théories du complot, plus vous vous informez avec des vidéos sur Internet et plus vous y croyez. Bon. Mais ce qu'il y a derrière, je crois que c'est ça qui est intéressant. Moi, dans l'essai, je dis c'est devenu une vraie idéologie. On parlait du déclin des idéologies. Je crois que c'est une nouvelle idéologie, très différente des idéologies précédentes. Une idéologie, c'est avoir une représentation, partager la même représentation du monde. La représentation du monde des conspirationnistes, c'est que tout est faux, tout est mensonge. Et ce faisant, non seulement on a l'impression d'appartenir à un groupe, mais on a l'impression d'être plus intelligent que les autres. On ne se laisse pas avoir par ce que vous nous racontez, on trouve la vérité et la vérité est ailleurs. Le hasard n'explique jamais un événement pour un conspirationniste, c'est pas possible, il y a toujours une explication, donc on est plus intelligent. Donc il y a à la fois un sentiment d'appartenance, d'identité collective et un sentiment de valorisation personnelle. Muchas gracias. Vamos a coger un par de preguntas si las hay. Si no, voy a dar las gracias para despedir a estos magníficos ponentes. Si hay una pregunta, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Diana, no entendía. En español, en español. No, en francés, si lo entienden directamente. Sí, pero los demás a lo mejor no. Ah, vale, entonces, maravilloso. Mi pregunta es si creéis que existe, porque es muy breve para Trump, en el caso del primer mandato poder explicar fake news, en el segundo ya supimos lo mismo. Pero mi pregunta es, ¿existe para nosotros también un tercer grupo que ni le importa de que haya cambio climático en este territorio? O sí que haya. Y que bueno, sea lo que sea, y simplemente de algo que no les interesa por cualquier razón. Porque lo digo con el ejemplo del Brexit. Brexit había gente muy a favor y en contra, pero no ganó por eso, creo que solamente ganó porque muchos pensaron que nunca ocurriría y no se lo dieron. No votaron o no les pareció. ¿La pregunta para quién es? Para cualquier que quiera responder. Vale, una para Gilles y la otra para Mariam. Y... ¿No hay ninguna para Mariam? Pues entonces los dos podrán contestar a ella si quieren. ¿Sí? Mariam, adelante. Bueno, o sea, no solamente existe, sino que probablemente sea decisivo y bueno, son los que miran todo esto desde fuera con una mezcla de hastío y desprecio, ¿no? Es verdad que las bases de Trump están muy movilizadas, las del Partido Demócrata vamos a ver cómo se presentan en las elecciones de medio mandato, ¿no? Pero desde luego no parecen estar tan movilizadas, ¿no? Pero luego hay esa tercer vía que no son trumpistas ni tampoco antitrumpistas, simplemente han dejado de creer que la política tenga algo que ver con sus vidas, ¿no?
bueno, están, podríamos llamarlo, en una isla inexistente, ¿no? Fuera de los radares, fuera de las encuestas, fuera del Financial Times, ¿no? Gente que trabaja, que paga sus facturas, que ve cómo todo se encarece y no le importa que, digamos, que es un peligro para la democracia alguien como Trump, porque a lo mejor la democracia tampoco les ha dado nada, ¿no? O eso sienten, ¿no? Y cuando aparece alguien que al menos nombra su rabia, pues quizás sí que consigue movilizarlos, ¿no? Aunque no sea para manipularla o para manipularlos o simplemente porque les escucha, ¿no? O simplemente porque pone palabras a su rabia. Yo creo que el error nuestro es pensar que el mundo está dividido entre buenos y malos, es decir, los trumpistas y los antitrumpistas, ¿no? Entre los que entienden el peligro de lo que está ocurriendo y los que están engañados. Es verdad que todo es mucho más complejo y hay ese tercio que simplemente a lo mejor ha desconectado, que hay que interpelar, que hay que volver a que se comprometa y probablemente hasta que no hablemos para ellos, no sobre ellos, sino para ellos, pues la democracia seguirá perdiendo. Gilles, ¿quieres completar? En fait, il y a deux sujets un tout petit peu différents. Le sujet du climat et le sujet du vote. ¿Y le sujet Du vote, de l'abstention. Sur le climat, et ça c'est vrai pas seulement en France, c'est vrai dans la plupart des pays européens, et c'est une vraie différence par rapport aux États-Unis, le pourcentage d'Européens climato-sceptiques est faible. Les Européens ont conscience de la réalité du changement climatique et de son origine. En revanche, ce que l'on sent à peu près partout, c'est une forme de fatigue qui n'est pas de l'indifférence, mais qui peut être un sentiment d'impuissance. On fait des efforts, nous, mais les autres n'en font pas. Et aussi qui est un sentiment, une réalité que c'est difficile et c'est parfois coûteux de changer ses habitudes et son mode de vie. Sur l'abstention, partout aussi en Europe, c'est une des crises, une des manifestations de cette démocratie à l'état gazeux, il y a une progression de l'abstention, c'est-à-dire d'électeurs qui se retirent du jeu, qui parfois continuent à s'intéresser à la politique, mais qui ne ressentent pas la nécessité d'aller voter. Sauf dans les moments où ils voient qu'il y a un enjeu, un grand enjeu. Et je crois que c'est le cas dans la plupart des élections, et en tout cas, ce sera le cas l'année prochaine en France. Il va y avoir un grand enjeu, et ce grand enjeu, il nécessite, et moi c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de mobiliser les citoyens. Et je vais terminer par cette histoire, parce que tout à l'heure, Mariam parlait de Al Gore, qui a été battu en 2000. Al Gore, après avoir été battu, a fait autre chose. Il s'est engagé précisément pour le climat. Il a eu le prix Nobel, et il racontait cette histoire. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est réputé pour sa grande sagesse. Et il voit arriver un jeune homme qui, lui, est réputé parce qu'il est très malin. Et il veut piéger le vieil homme. Alors il arrive et il prend un petit oiseau qu'il met entre ses mains et il demande au vieil homme: est-ce que cet oiseau est mort ou vivant? Alors le vieil homme réfléchit et il voit le piège. S'il dit que l'oiseau est mort, le jeune homme ouvre les mains et il le libère. S'il dit que l'oiseau est vivant, il serre les mains et il le tue. Alors, le vieil homme réfléchit et il lui dit: ça vaut pour le climat et ça vaut pour la démocratie. Il lui dit: la réponse est entre tes mains. Pues con estas palabras voy a de nuevo dar las gracias al bufete Gómez Acebo y Pombo, fiel socio de Diálogo desde hace muchos años, a Mariam y a Gilles por estas magníficas reflexiones. Yo he aprendido mucho preparándolo y escuchándoos ahora,
De verdad que os agradezco darme 30 segundos más para hablar de mi libro también, que no es escrito, simplemente son 30 segundos. Contribuir a que jornadas como esta se puedan celebrar es posible gracias a socios de diálogo. Seréis bienvenidos si os hacéis socios mirando nuestra página web y viendo las posibilidades. Y deciros que el próximo 18 de febrero en el espacio Bertelsmann, el 18 de febrero hablaremos de energía y soberanía, la ventaja estratégica del sostenible. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta pronto y espero veros pronto. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos.